Hola, grandes maestros del futuro, alumnos e invitados. Espero que estén bien y esperemos un momento a que lleguen todos los invitados. A ver, vamos a iniciar aquí. Okay. Bueno, ¿qué tal? Espero que estén bien el día de hoy, en este 13 de mayo, no sé qué día de la cuarentena, pero no hablemos de esas cosas, eso sobra ya en los temas de actualidad. Entonces, iniciemos con el maestro Suzuki Roshi y su sabiduría zen. Vamos a ver. Ajá. Ok, ajá. Híjole, estoy buscando una frase que nos ayude a este tema del día de hoy de los alumnos que son difíciles. Bien. Muy bien. Esperemos que ayude, y si no, es una buena anécdota que te gustará conocer. Dice así: me presenté al encuentro con Suzuki Roshi durante el retiro que tuvimos. En aquella época mi meta principal era que el maestro me aprobara. Le dije que me estaba esforzando mucho para hacer las cosas bien. Escuchó atentamente, sin juzgarme, y luego dijo: mereces una medalla de oro. Pues lo dijo entre en serio y entre en broma, que a veces nos esforzamos demasiado para algo que no vale la pena, como la aprobación del maestro o la aprobación de mamá y papá, ¿verdad? Pero tal vez se ligue un poco a lo que vamos a hablar, tal vez no, yo creo que sí, porque muchas veces esto se trata de que los alumnos intentan llamar la atención de maneras un poco tal vez no adecuadas. Pero bien, ¿por qué son difíciles? ¿A qué me refiero con alumnos difíciles? Que les cuesta mucho trabajo poner atención durante la clase, o que son alumnos que... Ay, me están ya saludando. ¿Qué onda, ma? Jorge Ayala, profesor Jorge, ahora está temprano. Qué buena onda, qué bueno que nos pueda acompañar desde el inicio de la sesión. Pero bueno, ¿por qué son difíciles? Porque ¿a qué me refiero? Pues sí, que están distraídos durante la clase, que intentan distraer a los demás, incluso a veces son agresivos con sus compañeros, a veces están con la mente completamente en otro lugar, más que querer jugar, están realmente en otro lado, sus mentes están sumamente dispersas, su atención, que lloran sin razón alguna, o quieren salirse para ir con mamá o papá, o a eso me refiero un poco con eso, ¿no? O que te contestan al momento de dar las indicaciones, que lo que decimos que son contestones, que son groseros, en fin. Voy a empezar con por qué pueden ser difíciles. Yo puedo dar muchas razones que tienen que ver con la educación en casa, que tienen que ver con cómo han sido tratados en la vida. Los budistas se van más lejos y dicen que tal vez es cómo han sido tratados en otras vidas, pero no nos metamos en esos problemas. Vamos a ver qué nos dice un poco el señor Daniel Goleman. Ya hemos tenido este libro aquí, el de la inteligencia emocional. Vamos a ver. Él habla en este tema de un incompetente social, alguien que puede ser
realmente muy bueno a la hora de ejercer su profesión, pero tal vez no tiene habilidades básicas como entablar una conversación. Vamos a ver qué es lo que dicen. Aquí hablan de Cecil. Normalmente los nombres que utilizan en estos libros son ficticios para no ofender a la persona de la que se habla. No cabía duda que Cecil era brillante, experto en lenguas extranjeras, excelente como traductor, pero había aspectos cruciales en los que era absolutamente inepto. Cecil parecía carecer de las más sencillas habilidades sociales. Le resultaba imposible mantener una conversación informal compartiendo un café. En resumen, parecía incapaz de mantener el intercambio social más rutinario. Dado que su falta de elegancia social era más profunda cuando estaba con mujeres, Cecil recurrió a la terapia preguntándose si tenía tendencias homosexuales de naturaleza oculta. Como él lo expresó, aunque no tenía fantasías de esa clase. El verdadero problema, le confió Cecil a su terapeuta, era que temía que él pudiera, lo que él pudiera decir que no resultara interesante para nadie. Este temor solo le provocaba una profunda escasez de elegancia social. El nerviosismo durante los encuentros lo llevaba a sonreír torpemente y reír en los momentos más inoportunos, aunque no lograba reír cuando alguien decía algo realmente divertido. Esa torpeza, le confió Cecil a su terapeuta, se remontaba a su infancia. Durante toda su vida se había sentido socialmente cómodo solo cuando estaba con su hermano mayor, que en cierto modo ayudaba a facilitarle las cosas. Pero cuando abandonó el hogar paterno, su ineptitud fue abrumadora. Estaba paralizado en el aspecto social. ¿Y qué es lo que comenta el terapeuta en uno de sus estudios, en sus libros? ¿Qué es lo que podían haberle enseñado antes a Cecil? Hablar directamente a los demás cuando ellos le hablaban, iniciar el contacto social, no esperar siempre que lo hicieran los demás, mantener una conversación y no limitarse a decir sí o no, o a responder con monosílabos, expresar gratitud hacia los demás, ceder el paso a otra persona, esperar hasta que le sirvieran algo, dar las gracias, decir por favor, compartir y todas las otras interacciones elementales que enseñamos a los chicos a partir de los 2 años de edad. Y termina, voy a terminar porque es muy amplio esta parte del libro. En fin, como afirma Stephen Nowicki, psicólogo de la Universidad de Emory, que estudia las habilidades no verbales de los niños que no saben interpretar ni expresar las emociones correctamente se sienten siempre frustrados. Esencialmente, no comprenden lo que ocurre. Esta clase de comunicación es algo que no entienden. No se puede dejar de mostrar la expresión facial o la postura ni ocultar el tono de voz. Si uno comete errores en el mensaje emocional que emite, verá que la gente reacciona de forma extraña. Uno es rechazado y no sabe por qué. Si uno cree que está mostrándose contento, pero en realidad parece demasiado nervioso o furioso, descubrirá que los otros chicos a su vez se ponen furiosos con uno y no sabrá por qué. Estos chicos acaban sintiendo que no tienen idea de cómo controlar la forma en la que los tratan los demás y que sus actos no tienen ningún efecto en lo que les ocurre. Eso hace que se sientan impotentes, deprimidos y apáticos. ¿Por qué quise leer esta parte de la ineptitud emocional, de la ineptitud social, de qué es lo que significa y por qué pasa? Porque los niños muchas veces son así, muchas veces, no todas, pero muchas veces son como son, sin saber que realmente están siendo un problema o que son molestos o que lo que hacen, en lugar de ser divertido, más bien hace que sean percibidos por los demás como niños problema, como niños a los que hay que evitar. Entonces, hay que tener mucha empatía como profesores. ¿Son alumnos difíciles? Sí, lo son. Es difícil. ¿Por qué? Porque ellos no entienden muchas cosas, no entienden que ellos mismos
son los que están provocando ese problema en el que ellos piensan, es que no me quieren, es que no me entienden, es que no me dejan jugar, es que me quieren tener quieto, es que quiero hacer otras cosas en este instante y no estar escuchando al profesor. Entonces hay que entender que eso que ellos piensan es porque no entienden esa situación como algo malo. Ellos han sido educados o han percibido siempre las cosas de una manera incorrecta, entonces no saben cómo reaccionar en ciertas situaciones y lo que hacen es, pues, un desastre total. Eso es lo que pasa, porque no se les ha puesto límites desde el principio. Entonces, como profesor, yo recomiendo esto. Los alumnos llegan, imaginemos que llegan de la selva y que nosotros vamos a ayudar a civilizarlos y a entrenarlos para poder estar insertados dentro de la sociedad de la mejor manera posible. Si tú fueras el papá del alumno y llegas y te das cuenta que tu hijo es un desastre, pues también calma. Tal vez las relaciones sociales que ha tenido en la escuela no han sido las adecuadas. Tal vez el tiempo que haya estado con ellos no ha sido lo suficiente, pero no es tu culpa tampoco. No es como que, ay, me voy a salir de trabajar 4 años para poder estar con mi hijo y enseñarle las cosas como tienen que ser. O simplemente estás perpetuando la educación que a ti te dieron y tal vez la educación que te dieron no es la más adecuada para esta nueva generación. Entonces, en lugar de darte golpes de pecho, es mi culpa, mi hijo es un desastre por mi culpa. Pues en parte sí, pero pues es algo que se puede resolver. El primer paso es que te diste cuenta y que ahora podemos hacer algo, y sobre todo si estás en una escuela de karate, pues te vamos a ayudar en equipo a cambiar esa situación. Y rápidamente incluyo una anécdota con un alumno que era sumamente inteligente, entendía perfectamente bien lo que se le decían, tenía problemas a veces en qué momentos ser gracioso y en qué momentos no, o en qué momentos podía hacer comentarios o preguntas y en qué momentos no, pero había un grave problema y no tenía que ver exactamente con el niño, sino que no había apoyo de afuera. Le comenté alguna vez a sus hermanas, a su mamá, que eran las que lo traían a clases, y me decían, es que él no tiene ningún problema, él es así. ¿Qué podemos hacer cuando ves que un niño tiene realmente problemas y en su familia lo perciben como que no hay problemas? ¿Qué va a pasar? Pues que no va a haber cambios. ¿Y qué es lo que va a pasar a futuro? Pues que ese niño va a sufrir mucho, porque en su familia le dijeron que él no tenía ningún problema, y cuando va a intentar relacionarse se va a dar cuenta que va a hacer comentarios fuera de lugar, que va a incomodar a las demás personas, que no lo van a querer incluir porque va a ser un niño incómodo. Entonces, hay que ser muy honestos con lo que vemos y con lo que sabemos que son nuestros hijos. Bien, y si tú te consideras un alumno problema, bueno, pues ponte a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Pues lo que te diga el profe, o investigar. Hay libros, hay personas con las que te vas a poder ayudar, pero si estás viendo esto, si te estás dando cuenta que tal vez eres un alumno problema, probablemente ya eres bastante consciente y eres capaz de cambiar lo que te está sucediendo por el simple hecho de que estás aquí y que te das cuenta y que quieres cambiar para mejor. Muy bien. Siguiente punto. Estos alumnos, los alumnos problema, necesitan saber, bueno, antes de la automotivación, creo que voy a tener que tocar el otro tema antes para ponernos en contexto. Deja de etiquetar.
esos niños problema, lo utilicé esa palabra, esa frase para poder darme a entender. Pero esos niños problema no existen. ¿A qué me refiero? En el budismo le llaman vacuidad, formas imposibles de existir. No existe un niño problema. Existe un niño que en ese momento tiene problemas para enfrentarse a la realidad de manera, constructiva. Eso es lo que existe, no es un niño problema. Así como no hay un niño brillante, no hay un niño brillante. Hay un niño que en ese momento se sabe comportar correctamente. Y eso cambia durante el tiempo. El niño brillante puede hacerse un joven problema, o el niño problema se puede hacer a futuro un genio total de las relaciones sociales. Entonces, los niños problemas no existen. Existen momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, eso se refiere a la famosa vacuidad del budismo, de la vacuidad en cuanto a las personas, que no existen como algo inamovible, algo imposible de cambiar. En neuroeducación le dicen la neuroplasticidad del cerebro, que significa que las personas podemos cambiar. Y vamos a leer un poco al respecto. Este libro es muy bueno, es del maestro Jesús Guillén, se llama Neuroeducación en el aula. Vamos a leer un poco al respecto. Esta parte del libro se llama Una mentalidad de crecimiento. ¿A qué se refiere? Que es más fácil crecer si tenemos una mentalidad de crecimiento. O sea que tenemos en mente que podemos mejorar. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando a un niño le dicen todo el tiempo que es tonto, pues va a pensar que es tonto y que nunca va a lograr cambiar eso en su vida. Y esa no es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es cuando, ok, soy medio menso ahorita, pero si practico y si me pongo a estudiar más y si intento poner más atención, pues obviamente voy a mejorar. Esa es la mentalidad de crecimiento. No es pensar que eres muy bueno, es pensar que puedes cambiar para mejorar. Ok. Desde el nacimiento, los seres humanos estamos programados para aprender a través de la imitación. Dichosas neuronas de espejo. Esta tendencia natural adquiere gran importancia en el contexto del aula, en consonancia con lo que ya sabemos hace tiempo sobre el efecto Pigmalión. Las expectativas del profesor sobre el alumno pueden condicionar su comportamiento hacia él y afectar su motivación y su evolución académica. Cuando el docente cree que las capacidades de los alumnos son estables, es más fácil que se centre en los resultados académicos y no en el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que si yo creo que este alumno es tonto y que este alumno es listo, eso va a afectar a mi manera de enseñar y solamente voy a estar esperando que el niño tonto saque 6 y que el niño inteligente saque 10. Me voy a estar centrando solamente en ese final en lugar del proceso de ambos alumnos. Sin embargo, cuando tiene la adecuada mentalidad de crecimiento, es más proclive a animar al alumno y a no encasillarlo según sus creencias. ¿Cuánto daño han hecho y siguen haciendo las famosas etiquetas o estereotipos que chocan con lo que sabemos hoy día sobre nuestro cerebro plástico y que dañan gravemente las creencias del alumno sobre su propia capacidad? Y es que los metaanálisis revelan que 2 de los 3 factores que tienen mayor incidencia en el aprendizaje del alumno están relacionados con las expectativas del profesor y del propio estudiante. Si etiquetas, estás condenando a tus alumnos a algo. Y eso es terrible, terrible. No existe un niño gordo,
No existe un niño tonto, no existe un niño malo, no existe un niño perfecto, no existe eso. Eso no existe. Existen niños, existen, es más, ni siquiera existen niños, existen seres, existen mentes que pueden cambiar, existen mentes que pueden cambiar para mejorar, existen esas mentes que las podemos ayudar a moldearse a sí mismas con la automotivación para que ellos logren ser grandes agentes de cambio para bien, para el mundo. Entonces no existe el niño problema y no existe el niño prodigio, existen mentes que podemos ayudar a cambiar para bien. Eso es muy valioso, eso está científicamente probado y eso en el budismo se ha hablado de esto durante miles de años. ¿Y es verdad o no es verdad? ¿Tú qué piensas? Yo creo que la respuesta es obvia. Claro que es cierto. Los maestros de karate, la mayoría, los que no etiquetamos de por sí, o bueno, si etiquetamos, lo sentimos mucho, pero hemos visto cómo cambian esos alumnos, cómo alumnos problemas se vuelven hermosas personas. Me han llegado alumnos terribles escupiéndome, pateándome, revolcándose en el piso como si estuvieran poseídos por un demonio y que en 1, 2 o 3 años son hermosos niños responsables de sus actos, que entienden e intentan entender las indicaciones de lo que se les dice, intentan ser buenos con sus compañeros. Entonces, lo hemos visto y también hemos visto alumnos increíblemente capaces, muy buenos, que parecían muy buenos y que de repente llegan a la adolescencia o que llegan a ser adultos sumamente conflictivos. Entonces, no existe algo que sea inamovible, algo que a mí me haga ser un gran maestro. ¿En dónde lo encuentro? Está en mi corazón, está en mi hombro, que aquí esté el chip que me haga ser un buen profesor, o aquí está el chip que me haga ser Paco, o aquí está el chip que me haga ser algo. No sé, no, yo creo que no existe eso. Tenemos la posibilidad de cambiar, vamos a darnos permiso a nosotros y a nuestros alumnos de cambiar, porque se puede. Entonces, como dice, ¿dónde está? Espérense. Oh, Dios, ahí está. Como dice aquí, deja de etiquetar. Los niños no son niños problema, son mentes que están tal vez en problemas en ese instante y tú debes de ponerte en la cabezota que tú no vas a ser otro de esos problemas, tú vas a ser parte de esa solución. Y como papá también, no pienses, ay, es que mi hijo está bien tontito. Ay, es que mi hijo, ay, pues es que así es, no le gustan las cosas, entonces pues es que así es. No, no es así. En ese momento puede ser así y nada más. Dale la oportunidad de cambiar. Tú has cambiado. Entonces, perdón, me enojé un poco ahí, pero es que tiene que quedar muy claro eso. Ok. Ahora sí, vamos a la automotivación como herramienta. Ya que vimos que un niño tonto no existe, que un niño problema tampoco existe, ¿qué herramientas les podemos dar a ellos? Bueno, mucha comprensión, comprender mucho que es un problema que ellos tienen en ese momento y que si somos asertivos, que si intentamos realmente tener empatía con ellos, que si nos ponemos en contacto con los papás y trabajamos en equipo, esa situación va a cambiar en 3 días, en 1 mes, en 3 años, pero va a cambiar. Nada dura para siempre y eso lo sabemos todos. Todos sabemos eso. Entonces, una de esas tantas herramientas está en este libro. Hay muchas, ¿no? Pero me voy a centrar en esta el día de hoy. Es la automotivación. En este estudio se habla de un estudio que se hizo con
oh, rayos. Con más de 10,000 alumnos, unos eran alumnos estadounidenses y otros eran alumnos asiático-estadounidenses. Y se dieron cuenta que los alumnos asiático-estadounidenses parecían tener más cociente intelectual que los alumnos solamente estadounidenses. ¿Y qué se dice al respecto? El notable desempeño de los alumnos asiáticos en las escuelas norteamericanas se hizo con un profundo estudio que sugiere que los alumnos de origen asiático tienen una ventaja muy pequeña del cociente intelectual con respecto a los estadounidenses. Entonces se preguntaban por qué si tienen muy poquita diferencia en el cociente intelectual, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia en ese éxito que alcanzaron? Y la evidencia sugiere la razón parece ser que desde los primeros años de la escuela, los niños asiáticos trabajan más arduamente que los blancos. Stanford, Dorenbusch, un sociólogo de Stanford que estudió a más de 10,000 alumnos de escuela secundaria, descubrió que los norteamericanos de origen asiático dedicaban un 40% más del tiempo que los otros alumnos en tareas escolares. Si bien la mayoría de los padres norteamericanos están dispuestos a aceptar los puntos débiles de un niño y acentuar los puntos fuertes, entre los asiáticos la actitud es que si uno no se desempeña bien, lo que debe de hacer es estudiar hasta altas horas de la noche, y si aún así no obtiene buenos resultados, debe levantarse más temprano a estudiar. Ellos creen que cualquiera puede desempeñarse bien en la escuela si hace el esfuerzo adecuado. En resumen, una férrea ética cultural con respecto al trabajo se traduce en mayor motivación, celo y persistencia, una ventaja emocional. No estoy diciendo que te pares en este preciso instante y pongas a estudiar a tu hijo 20 horas más de las que ya estudia, porque obviamente también los asiáticos con la educación también tienen serios problemas, tanto así que hay una alta tasa de suicidios entre los que van a entrar a universidad. Lo que intento decir con esta información es que somos capaces de mejorar nuestro desempeño con un poco más de práctica, con un esfuerzo extra en eso que nos cuesta trabajo. De aquí importa mucho el cómo vemos las cosas. Soy un inútil para hacer matemáticas, porque no existe algo tangible que haga que sea tonto para las matemáticas. O sea, no está aquí un sello en mi frente que me haga ser tonto en matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una falta de práctica y tal vez sea algo que no entienda. Entonces, como no lo entiendo, pues si no lo entiendo, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, tal vez hace falta un poquito de información extra, de información que él pueda entender para hacerle consciente de la importancia de aprender las matemáticas. Y si logramos hablarle con su propio idioma, va a ser fácil que él solo se interese por aprender más. Entonces, él va a automotivarse porque va a empezar a ver resultados. Se va a dar cuenta que si él le pone más interés, se pone a investigar más de un cierto tema, se hace mejor. Entonces, va a crearse ese hábito de investigación, de práctica, de intentar entender esas situaciones. Entonces, eso es lo que te quería compartir el día de hoy y espero que les haya gustado. Pues no sé, como papá o como profesor estoy seguro que esto puede cambiar
la manera de ver las cosas de una manera muy positiva, y es por eso que estudiar tanto religión, en este caso, bueno, luego ni saben si es religión, en este caso el budismo y la ciencia, que parecieran que no están conectados, pero te diste cuenta el día de hoy que te están hablando de lo mismo en este aspecto. Y vamos a ver qué dice mi madre el día de hoy, una docente espectacular con más de 30 años de experiencia. Aquí dice, si etiquetamos, llega el momento en que los niños se lo creen y se convierten en lo que le estamos diciendo, lo que le estamos dice y dice. Ejemplo, eres un flojo. Tanto se lo decimos que para qué se esfuerza en serio. Sí, es un flojo. Ya se la creyó. Y así con otras etiquetas. Cuidado con lo que decimos y pensamos porque es muy poderoso. Por eso hay que aprender a tener pensamientos positivos. Y eso, ¿cómo se le llama? Inteligencia emocional. ¿Cómo vas a hablarte a ti mismo para evitar tenerte en hábitos destructivos y que no te van a ayudar a crecer? Y dice el profesor Jorge Ayala, motivación y confianza en los alumnos. Las palabras son poderosas. ¿Quién quieres ser tú? ¿El que piensa que humillándolo va a hacer que cambien las cosas? ¿O vas a de verdad intentar entenderlos y ser el que le va a dar las herramientas para que él se motive y pueda llegar a su máximo potencial y ayudar al mundo con ese máximo potencial? Yo creo que la respuesta es obvia, entonces ponte a estudiar, no te hagas pato. Hay mucho que estudiar para lograr esto. No soy un experto, tengo años haciéndolo y fallo, pero con la mentalidad correcta me doy cuenta de que, pues, ¿qué esperabas, Paco? ¿Qué esperabas? No estudiaste para ser maestro. Ponte a estudiar para ser un gran maestro. Y es lo que hago, ¿no? Entonces, pues, gracias por estar aquí en esta transmisión de Karate Do MX en casa. Los alumnos problema que nos dimos cuenta que no existen, que solamente son etapas. Y a todos los que me vieron por repetición y que se quedaron hasta este momento, muchas gracias por tu atención. Comenta, aunque no hayas estado en vivo. Es un gusto saber que hay personas que les interesa el que sus alumnos mejoren, el que sigan pues aprendiendo, y en este caso si yo te puedo agregar algo a lo que tú sabes, qué gusto hacer esto para ustedes. Muchas gracias, sayonara, se cuidan, se lavan las manos y ya queda menos tiempo para vernos en el dojo, ya poco a poco se acaba esta locura. Se cuidan, nos vemos, sayonara.